Bueno, pues en la recta final, ¿no? Nos quedan un par de minutos nada más y después la combinación de todo el mundo trabajando. Así es que vamos a un jaloncito más. ¿Qué otras alternativas de tratamiento tenemos? ¿Qué más hay que hacer con estos pacientes? Pues tenemos todavía algo más que hacer. Tenemos procedimientos de consultorio. Los procedimientos de consultorio de alguna forma ayudan a resolver problemas menores, diría yo, pero que son suficientes para darnos dificultades. Como por ejemplo, los procedimientos de aplicación de radiofrecuencia. Indudablemente los cornetes juegan un papel muy importante en esto. Se ha dicho siempre que la nariz no es parte de la apnea del sueño, yo creo que ahí empieza. Ahora sí que opino distinto a la tendencia general de tantos años. Yo creo que el problema de todo esto inicia en la nariz. Pero finalmente vemos a los pacientes que parte de su queja terapéutica, de su queja a la hora que se presentan en el consultorio, es por respiración y la respiración de la vía respiratoria alta empieza a nivel de la nariz. Entonces, es importante que hagamos en un momento dado radiofrecuencia en aquellos sitios en donde se necesite disminuir volumen, disminuir colapsabilidad. Y bueno, algo que se hizo mucho tiempo, no solamente fue lo de los cornetes, que se sigue haciendo, es la radiofrecuencia del paladar en un momento dado, que te ayuda en probablemente aquellos casos más que nada de ronquido. Cuando después de todos los estudios nos encontramos con que el paciente no tenía más que ronquido, bueno, pues resolvemos la nariz, resolvemos la vibración del paladar y estamos avanzando. Y desde luego este paciente tendrá que seguir siendo vigilado a lo largo, porque finalmente el paciente que tiene una patología de apnea del sueño ya demostrada o un problema de ronquido, sabemos que su historia natural es a progresar al paso de los años conforme se agreguen otros factores que influyan. Terapia posicional. Ya se comentaba la terapia posicional. ¿Y en qué se basa? Bueno, pues que la mayor parte de los pacientes duermen mejor sobre un costado que sobre el supino. Cuando estamos en supino, la lengua se va para atrás, la musculatura del cuello tiende a cerrarse más fácilmente. Sabemos que es más difícil dormir, para casi todos los pacientes es más difícil dormir en supino que dormir en lateral. Y ya les decía ahorita el doctor Rodolfo, hay que encontrar cuál es el mejor lado. Ambos lados deberían de ser mejor que la opción de supino. Sin embargo, sabemos que no es igual lado derecho que lado izquierdo, por muchas razones. Y bueno, cuando estamos hablando de terapia posicional hay muchos, desde los muy caseros, de ponle la pelotita de tenis en la espalda, hasta ya equipos muy sofisticados, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios ejemplos, el del cinturón que parece que se pone un ladrillo en la espalda, y los electrónicos nuevos que te puedes poner un sensor con un actígrafo que cuando les anuncia que estamos sobre el supino nos hace una descarga que nos hace darnos vuelta, o los que tienen el sensor para el ronquido y cuando se percata el ronquido, entonces nos dan una pequeña descarga para que nos volvamos a girar. Aquí lo que pasa es que en un momento dado, si hay una pequeña descarga, pues igual nos está fragmentando el sueño. El chiste de una terapia posicional es más adaptar al paciente, acostumbrar al paciente a que duerma sobre un lateral, que en realidad el que le esté estimulando para que se cambie de posición, porque de otro modo, de todas maneras, estamos haciendo una fragmentación de sueño. Entonces, lo importante es que el paciente se adapte a dormir sobre un costado. Ahora, aquí una curiosidad que me acordé ahorita que estábamos platicando, oyendo a Rodolfo, y bueno, pues rápidamente la saqué de la bolsa. Esta semana acabo de ver un paciente, le hicimos su estudio de sueño, el paciente ronca en forma importante y tiene despertares con sensación de disnea muy importantes. Entonces, a la hora de estar en el cuestionamiento y buscando todas las peculiaridades de estos despertares, pues aparecía que había algo postural en este asunto. Hicimos nuestro estudio de sueño y encontramos que curiosamente, sí, en efecto, el paciente tiene más despertares, más desaturaciones, más ronquido sobre un lado que sobre el otro, pero no en supino. Entonces, pues empiezas a investigar más, ¿no? Y empiezas a ver con detalle, porque es de los pocos casos en donde he visto yo que el paciente prácticamente no tenga ni ronquido ni apneas en supino,
y tengamos la mayor parte de la patología sobre un costado y sobre el otro no. Era sobre el lado izquierdo. Entonces, buscamos un poco más. ¿Y qué piensan ustedes que podría ser? Busquen en su mente cuál sería la posibilidad que haga que un paciente tenga tanto problema sobre un costado. Claro, clarísimo, sí. Adelante. Tiene el paciente, porque todavía no lo tratamos, claramente una obstrucción derecha, absoluta, completa, pero desde luego que el ciclo nasal tiene que ver, hay que saber fisiología. Y esto nos puede pasar también, y nos ha pasado en otros pacientes con los aritenoides. También hemos visto esta peculiaridad con los aritenoides. Tiene el paciente caída de un aritenoide sobre la glotis en un lateral y no en el otro lateral. Entonces, sí hay que creerle al paciente cuando nos dice que duerme mejor sobre un costado, sobre un lateral que sobre el otro lateral, y hay que buscar la razón por la cual ocurre esto. Entonces, nos lo hemos encontrado en desviaciones septales, nos lo hemos encontrado también en aritenoides en ocasiones, y desde luego con amígdalas, las típicas asimetrías amigdalinas que hacen más obstrucción de un lado que de otro. Y entonces, claro, cuando el paciente se pone en el lateral contrario a la hipertrofia amigdalina, cae la amígdala ocupándonos el espacio de la faringe, y eso nos causa mucha más obstrucción en un lado que en el otro. ¿Tenemos todavía problemitas? Nada más pues estamos cambiando la... ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Qué otras opciones tenemos que ya hemos visto ligeramente a lo largo del día de hoy? Bueno, pues la terapia miofuncional. ¿Y de dónde nació esto de la terapia miofuncional? Y bueno, los que están relacionados a sueño lo saben muy bien. Observaciones en Australia de los personas que tocan el didgeridoo, que es este instrumento que estamos viendo en este aborigen de Australia. Estas personas no padecen de apnea del sueño. ¿Y cómo es posible si tienen pues una apariencia así rechonchita, verdad? Tiene así como que el índice de masa corporal a lo mejor tiene un poquito de sobrepeso y como que nunca padecen de este problema. Bueno, pues nada más echen ojo al esfuerzo. Ah, sí tiene sonido, perdón. Me olvidé de este. Va a haber algunos acercamientos. Bueno. Fíjense la forma en la que mueve el abdomen para respirar. Fíjense la forma en que se mueve el cuello para respirar y tocar el didgeridoo. Fíjense en los movimientos de los buccinadores. Es todo un ejercicio el tocar el didgeridoo. Vean el abdomen. Hasta parece que tiene ahí una carita tatuada que está haciendo gestos, ¿no? Miren el cuello y los buccinadores. Entonces, es un ejercicio muy importante de toda la musculatura que tiene que ver con la respiración, la que están haciendo con esto. Entonces, bueno, los alemanes, que son muy meticulosos, se llevaron sus didgeridoos a Alemania, hicieron sus estudios, demostraron que sí es cierto que mejora la cuestión de la apnea cuando estamos haciendo ejercicios de toda la musculatura respiratoria. A mí me nace aquí una duda, ojalá hiciéramos esto mismo con nuestros mariachis, los que tocan la trompeta, igual y también hacen muchos movimientos, ¿no? Porque son también mucho esfuerzo. Ok. Después vino los brasileños. Y los brasileños, después de todos estos estudios, hicieron un conjunto de ejercicios que también demostraron que hechos en forma regular, X número de minutos todos los días durante 3 meses, se logra disminuir el problema de las apneas. Pero fíjense que además no solamente son ejercicios de movimiento. ¿Vieron el cepillito? Hay que despertar la sensibilidad. Hay que despertar los sensoriales. Déjenme hacer una pausa aquí. De la musculatura y de la mucosa de la cavidad oral. Una de las muchas teorías que hay en cuanto al daño que hace el ronquido, se ha encontrado que hay daño de las terminaciones nerviosas de la musculatura que ha estado siendo golpeada por el ronquido todos los días.
Y hay tanto daño en fibras motoras como sensoriales. Y probablemente esto disminuya los reflejos que permiten que la mucosa de la faringe tenga la sensibilidad de que hay presión negativa y se dispara el reflejo para que los músculos dilatadores de la faringe mantengan abierta la faringe. Entonces, estos ejercicios inician con estimulación sensitiva. Estamos empezando con un cepillito de dientes. Más allá vienen lo que son propiamente los ejercicios para la musculatura de la lengua, la musculatura de las mejillas, de los buccinadores, etcétera. Y tiene una secuencia, y bueno, si los hacemos, sí duele si los hacemos con intensidad. Ustedes vean cómo toca todo el paladar y luego jala la lengua en dirección de la campanilla de la úvula. ¿Quién sabe enseñar bien así su garganta? Que enseña bien la campanilla y las amígdalas. Casi ninguno de los pacientes, ¿no? Entonces son ejercicios de los movimientos de la lengua, del paladar, ¿sí? De los buccinadores, de la mandíbula. Ahí no le podemos poner pesas, le ponemos resistencia con el dedo al movimiento, ¿no? Hay quien lo ha hecho, O'Connor, los primeros diseños que hizo, uno de esos médicos españoles que ahora tiene una aplicación que ahorita vamos a ver. Lo primero que hizo fue poner globos y poner ligas y poner lápices para darle resistencia a estos movimientos y poder aumentar la fuerza con la que se hace. De otro modo, pues no tienes más que la resistencia natural. Entonces aquí estos iniciales fue con el dedo, darle resistencia a los músculos, pero hay otras formas de darle resistencia. En ocasiones ponían un palito dentro de la boca y había que detenerlo y traccionarlo, en fin. Ha habido una serie de diseños posteriores a esto para esa terapia miofuncional. Espérame, ahora ya está, ahí está. Y después viene en España O'Connor y hace su Airway Gym. Y esta es una aplicación en el internet, en cualquier parte del mundo la puede comprar. Es barata, no es propaganda, pero es buena. Le pones un film al teléfono porque la sensibilidad de la pantalla te va a permitir hacer los movimientos. Entonces, aquí estamos viendo la pantalla principal y luego aquí vemos una lista de ejercicios. Entonces, tienen sus nombres los ejercicios, se tienen que hacer en secuencia, no te permite, si no has terminado de hacer el primero, pasarte al segundo, hay que hacerlos en orden y hay que hacer el número de repeticiones que hay que hacer todos los días. Si no las hiciste, te manda mensajito y dice, te falta. Y tienes que hacer tus ejercicios y como se ve aquí, ¿no? En este caso está tocando con la lengua la pantalla, pero es con la mejilla, etcétera, tiene diferentes ejercicios. Pero hay que completar la secuencia. Ese es el éxito de esta aplicación. Hay que completar la secuencia, no te deja quedarte a medias, sino la próxima vez te dice, no terminaste. ¿Sí? Entonces, funciona la terapia miofuncional. Si la haces, al cabo de varios meses vas a poder ver disminución en el número de apneas, pero hay que hacerla como cualquier otro ejercicio del gimnasio. Constante y el número necesario, el tiempo necesario. Los dispositivos de avance mandibular. Hemos venido hablando de los dispositivos de avance mandibular. Inicialmente decíamos, un dispositivo de avance mandibular te va a funcionar en aquel paciente que tenga cierto grado de deficiencia del mentón, porque si está ligeramente retrógnata, el músculo de la lengua va a irse hacia atrás y va a disminuir el calibre de la vía aérea. Ahora sabemos que no necesariamente. Hay pacientes que tienen cierto grado de retrognatia, pero su músculo de la lengua está proporcionado al tamaño de su mandíbula. Entonces, aunque veamos un paciente que tiene retrognatia, no necesariamente va a ser un paciente que tiene deficiencia a este nivel y le va a servir un dispositivo de avance mandibular. Entonces, tenemos pacientes que no tienen retrognatia y que se van a beneficiar de un dispositivo de avance mandibular y viceversa, pacientes que teniendo un mentón normal se van a beneficiar de un dispositivo de avance mandibular. Y esto, bueno, Emma Patricia García, que era una de las muy iniciadoras en esto, odontóloga, decía, bueno, hacemos una prueba de ronquido con el paciente en el consultorio. Entonces hacemos una prueba de ronquido, pero el paciente está despierto. Y como decía Rodolfo hace rato, hay quien sabe roncar y quien no sabe roncar, a pesar de que cuando están dormidos sí que saben roncar. ¿Ok? Entonces no era tan buena la prueba para todos los pacientes. Ahora hacemos lo mismo con la endoscopía. Y entonces valoramos si le ayuda o no le ayuda
un dispositivo de avance mandibular a un paciente con el paciente en endoscopía en sedación. Y entonces ustedes ven aquí, este es el dispositivo de uno de mis pacientes, y ven que el avance realmente, esta es la mandíbula, este es lo que va a los dientes inferiores, a la arcada inferior, no tiene realmente un avance por enfrente de los superiores, simplemente los lleva al mismo nivel. Entonces, este grado de avance lo debe de determinar el odontólogo para que no lastimemos los dientes y para que no lastimemos la articulación temporomandibular, porque tiene un límite de cuánto podemos avanzar sin lastimarla y que realmente sea útil. A veces son 5 milímetros, a veces son 11 milímetros los que necesitas para obtener. Entonces ya no queremos un dispositivo, queremos un avance geniogloso. No nos va a servir un dispositivo si necesitamos 11 milímetros. Vamos a echar a perder esos dientes y vamos a echar a perder esa articulación. Entonces, dependiendo de cuánto necesite de avance el paciente, el odontólogo nos va a ayudar a definir si es posible o no con un dispositivo de avance mandibular. Generalmente lo que escucho yo de ellos es que no debe ser más allá del 70% de lo que el paciente puede avanzar en forma voluntaria para no lastimar la articulación temporomandibular. Y aquí tenemos un paciente, como los ejemplos que les decía yo, este paciente no tiene retrognatia, tiene al mismo nivel la espina nasal anterior que el mentón, y aquí tiene este dispositivo que estábamos viendo, y esta es la endoscopía en sedación, con el paciente en supino y con el paciente con su dispositivo puesto. Entonces, el primer video es con su dispositivo. Sin el dispositivo en supino, con el dispositivo en supino. Aquí lo vamos a colocar. Vamos a avanzarlo un poquillo. Ahí ven el colapso. Un colapso concéntrico. A nivel retropalatal. Fíjense el nivel, ¿ok? Y acá estamos viendo, ahorita vamos a ver cómo el paciente ya con dispositivo mejora. Vamos a avanzar esto. Ahí vemos a nivel de las amígdalas, a nivel orofaringeo, a nivel de las amígdalas. Y acá vemos con el dispositivo. Y aquí vemos cómo ya no se colapsa. ¿Sí? Entonces aquí mejoramos un colapso, no a nivel retrolingual con un dispositivo de avance mandibular, sino mejoramos un colapso a nivel de amígdalas con un dispositivo de avance mandibular. Entonces, un dispositivo de avance mandibular no necesariamente es un paciente retrógnata, no necesariamente es una oclusión retrolingual. Vamos a probarlo para ver qué ocurre y miren la diferencia entre esta vía respiratoria y esta vía respiratoria. Mismo paciente, sin DAM y con DAM. ¿Ok? Entonces vamos a valorar en forma individual a cada paciente. Avanza, avanza. Ok. ¿Qué más cuestiones no quirúrgicas vamos a hacer? Muy importante, nuestros pacientes con alergia. Los pacientes con alergia, los pacientes con rinitis, van a padecer muchísimo de obstrucción nasal. Y puede ser el motivo de que para que un paciente abandone su CPAP en una crisis de rinitis de estas que les duran un mes, terminan por botar su CPAP, guardarlo y no volvérselo a poner. O se lo quitan en la madrugada cuando ya tienen mucha obstrucción. Entonces, muy importante su tratamiento, sea sintomático o sea con inmunoterapia, porque los pacientes con alergia nos van a desertar de nuestro CPAP, porque ¿quién con una nariz así de congestionada se va a querer poner un CPAP? ¿Ok? No respiran. Y no es lo mismo, y ahí entraremos algún otro día en la discusión, de un paciente con obstrucción nasal, no necesariamente le va a funcionar una mascarilla orofacial. ¿Sí? Una mascarilla grande no me resuelve el problema de obstrucción nasal y no resuelve el problema de respiración del paciente, no necesariamente va a ser mejor. Punto muy importante. Desde que estábamos hablando de la fisiología del sueño, decíamos que el paciente deprivado del sueño, el paciente que sufre fragmentación del sueño, el paciente que tiene que dormir corto, tiene problemas de obesidad. Y esta es una gran
problemática para resolver el problema, una limitante para escoger un paciente quirúrgico. Sabemos que los pacientes con obesidad les va a ser mucho más difícil que hagamos cualquier procedimiento, que es un paciente que va mucho más orientado a que le den un CPAP, que podamos hacer un tratamiento quirúrgico, porque si tiene obesidad le quitas unas amígdalas 4 y el PECRIT, por ese cuello tan ancho, sigue cerrándonos la vía respiratoria. Entonces, ya sabemos todo, ¿no? Obesidad, hay que darle una buena nutrición, la nutrióloga, hay que hacer ejercicio, hay que tener cuidado que sea un ejercicio que no se lastime las rodillas, que no se lastime la columna, que tener un instructor para que lo motive, lo siga, etc. Y sabemos que regresa. Entonces, bueno, pues ha surgido la otra, ¿no? La cirugía bariátrica. ¡Ay, buenísima! Disminuyen los problemas metabólicos, de diabetes, de peso. ¿Qué creen? Si el paciente con apnea se va a cirugía bariátrica y no le pusieron su CPAP antes, sus índices de morbimortalidad posoperatorios van para arriba. Entonces, esos pacientes deben ser valorados antes de que se vayan a cirugía bariátrica. Deben tener su estudio de sueño, deben de tener su CPAP para procurar mejorar la hipertensión arterial pulmonar, para mejorar las arritmias, antes de que se vaya a cirugía. ¿Y qué creen? Si a ese paciente que le hicieron su cirugía bariátrica sigue teniendo apnea, no desapareció la apnea, en la mayor parte de los pacientes va a tener un problema residual de apnea. Si no le ponemos CPAP a ese paciente, las estadísticas dicen que las probabilidades de que gane peso son muy altas si no está usando CPAP. Sus posibilidades de mantener la baja de peso después de cirugía bariátrica son mejores si sigue usando su CPAP y sigue siendo tratado de su apnea residual. Entonces, seguimos teniendo que ver con estos pacientes que tienen obesidad, que les fue muy bien con su cirugía bariátrica, que si los soltamos, véanlos dentro de 5 años. Véanlos dentro de 10 años, qué alto porcentaje de esa obesidad regresó si el paciente no ha sido tratado de su apnea residual. Y bueno, como ya decíamos, tenemos muchos pacientes diferentes y no es fácil hacer un diagnóstico en base a la clínica porque tenemos que hacer la comprobación por otros medios, por medios de estudios, y son pacientes que van a traer acompañándolos no solamente la sintomatología directamente de la apnea, van a venir acompañados de problemas metabólicos, de problemas cardiorrespiratorios, cardiovasculares, que son parte de nuestro paciente. Así es que tenemos que estudiarlos más allá de cuánto trae de índice de apnea, y más allá de le hago una amigdalectomía con una faringoplastía, más allá de le hacemos un avance geniogloso. Son pacientes que requieren de nosotros por mucho más tiempo, probablemente por toda su vida. Y bueno, ya casi para terminar, reflujo esófago-gástrico. Otra causa para que el paciente tenga despertares por la noche. Tenemos problemas de el reflujo, la quemadura de la mucosa, que se agrega al edema que el paciente tiene por el ronquido y por la presión negativa, se agrega el edema por el reflujo, se agregan los despertares, o sea, tenemos dobles razones para tener despertares en los pacientes que tienen apnea y reflujo, y entonces es muy importante detectar esto en nuestros pacientes, porque se empeoran mutuamente, ¿no? Son mutuamente círculo vicioso. Más reflujo, más apneas, más reflujo. Presión negativa que no logra pasar a la vía aérea, que puede succionar ácido del estómago hacia el esófago. Quemadura química sobre edema de la mucosa por la presión negativa al intentar respirar. Entonces, hicimos un excelente trabajo en su apnea, mejoró y el paciente sigue teniendo despertares. Entonces, es mejor tener esto diagnosticado antes a decir, nos faltó hacerle esto. No, ya sabíamos. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Cuál es el que es más urgente? ¿Son las apneas o es el reflujo? Se controla el reflujo con medicamentos y podemos pasar nosotros a hacer nuestro manejo quirúrgico, o tiene que estar el paciente con CPAP para que se haga el manejo de la parte del reflujo. Y eso es hacer un programa integral, un planteamiento integral de todo lo que padece el paciente para poderle resolver médicamente toda su patología. Y bueno, algo que ya mencionamos con la doctora Terán, otras patologías de sueño. Todo lo que es insomnio, movimientos de piernas, etcétera. Otras patologías que nos van a dar la misma sintomatología diurna porque están fragmentando el sueño.
y tenemos de preferencia que diagnosticarlas antes de ofrecerle algo al paciente y decirle, bueno, pues puede ser que sus movimientos de piernas mejoren cuando mejore su saturación de oxígeno, pero podría requerir otro tratamiento. O podemos, pues, darle el tratamiento del insomnio porque va a ser distinto. A lo mejor las apneas empeoran el insomnio porque las cargas adrenérgicas, las cargas, la hipoxemia, etcétera, hace que el paciente se despierte. Pero si el paciente sigue ahí con su computadora en la noche, toda la luz puesta en la cara, pues lo estamos exponiendo a luz y lo vamos a tener despierto. Entonces, tenemos que tratar tanto la patología de apnea como las acompañantes. Pues muchas gracias, muy amables por estar aquí hasta esta hora y le cedemos el micrófono al doctor Fernando Romero. Muchas gracias.